Siempre que uno se vaya aquí toca cerrar esta puerta porque si no me van a ver cuando me visto. Mi responsabilidad ahorita, tengo que hacer comida y llevársela antes de las 11 de la mañana. Y en el menú de hoy vamos a hacer Spicy Black Beans and Pepper Quesadilla. Y esto es todo lo que necesitamos. Y ahora le llevamos la comida a Lulu. 10:55, vamos bien con la hora. Gracias, mi amorcito. Puse como la salsa de un lado. Okay. Muchas gracias, mi amor. Bueno, vamos ahora. Okay. Ok, para los que han estado viendo el canal y para los que no han estado viendo el canal, saben o puede ser que no sepan, hace poco nos mudamos a este apartamento y como bueno, planeamos estar aquí ya fijos por bastante rato y obvio estoy en todo esto de las bicicletas, pues quería también armar como una estación o algo donde pudiese trabajar en mis bicicletas. Y para todas estas cosas, el sponsor de este video es Temu. Creo que fue el año pasado ya, hicimos también un video con ellos donde pedimos cosas que usábamos para las bicicletas, que si luces, que si algunas botas de ciclista, lentes, pero esta vez quise como pedir cosas que fueran, digamos, más grandes o más costosas y ver qué tanto podíamos ahorrarnos. Algunas de estas cosas ya las he mostrado en los videos, solo que no había mencionado de dónde las sacamos. Y la primera es el stand de reparación de bicicleta. Hace tiempo en Nueva York, cuando vivíamos en el apartamento allá, tuve uno de estos, pero obvio después de que vivimos en la van pues no tenía sentido. Bike Repair Stand. Bueno, usualmente pues estoy arreglando cosas de la bici y por ahí tenemos algunos proyectos donde vamos a estar armando y cambiando cosas de bicicletas. Puedo sacar las cosas, creo que esto es una mesita, como una repisa o algo. Y me salió bastante económico, creo que 50, 60 dólares por ahí. Y dice que el precio original es 200 y sí, estas cosas suelen ser bastante costosas. Parece como que fuera titanio, obvio no es titanio, pero como el look que tiene. Algo que estoy viendo de esto y que me gusta bastante es que es liviano. Vamos a armarlo, a ver qué tal. Lo único es que no tengo ninguna bicicleta. No tengo ninguna bicicleta aquí. Disculpen el desorden, es que todavía estamos en proceso de ordenar todo. Esto es donde se colocan las herramientas y trae un imán. Trae como un compartimiento pequeñito, se pone ahí y se le coloca esta tapita para pegar tornillos que no se vayan a caer. Ah, that's nice. Ya la tenemos lista. Le monté esto también que trae, que se llama como una barra de estabilidad, que usualmente se usa para prensarla al caucho de adelante, para que no se esté moviendo, o bueno, a cualquier lado de la bicicleta, pero va a ayudar a que esté más fija. Ahí la subí lo que más se podía, llega bastante alta. Algo que me gusta bastante es de verdad que es muy liviana. No sé si ustedes han tenido, o bueno, yo tuve una que era muy pesada. No pesa nada. Mi novio con una bicicleta va a pesar, pero sola no pesa nada. Y ustedes ya me vieron usar este soporte en otro video donde modificamos una bici. Y es que tener un soporte de verdad que hace todo mucho más fácil. Tener la bici elevada no solo protege otras partes de daño, sino que también te permite trabajar con más comodidad. Este es de aluminio y puede aguantar hasta 110 libras, 50 kilogramos y funciona para cualquier tipo de bicicleta. Esta parte es de goma, así que no hay peor de que vaya a rayar la bicicleta. Igual pues uno suele colocar un trapito o una cosa. Y a ver, en el proceso de mudarnos desde de Nueva York a la van, de la van después para acá, pues muchas herramientas se me han perdido. Así que junto a la base pedimos un kit de reparación de bicicletas también. Este es de Duratec. Me pareció bastante completo para el precio que tiene. Sé que Duratec tiene bastantes kits de reparación. Son una buena marca y bastante económica. Vamos a abrirlo a ver qué tal.
Herramienta de cadena. Esto es una llave 15. Oh, creo que esto es una llave 15 y 14. Llave para apretar crankset, creo. A veces no conozco la mitad de estas herramientas y me doy cuenta cuando las voy a usar para qué son. Creo que esto es para apretar rotores, ciertos bottom bracket. Aquí hay más herramientas de bottom bracket, o para poner los cassettes de las bicicletas donde van las velocidades, para los rayos, los spokes, incluso un pequeño kit por si están espichados. Oh, mira estas paletas súper gigantes. Cuando uno está rodando bici en la calle, pues no necesita estas grandes, pero para la casa siento que están bastante cómodas. Herramienta de romper cadena. Oh, miren, esta pieza, sé para la que es, no sé cómo se usa y nunca la he tenido. Y esta es para ver qué tan desgastada está una cadena. Con todo esto que está aquí, más la nueva base, es con lo que vamos a empezar nuestro próximo proyecto. Probablemente por ahí apareció en el video anterior, no sé si la llegaron a ver. Uno de mis hobbies ahora es escuchar música en vinilos y ya ha ido creciendo mi colección. Más o menos, ahí va, decente. Y al mismo tiempo que la colección de vinilos ha ido subiendo, también hemos ido mejorando el setup donde escuchamos música. Antes usábamos los speakers que están en la computadora, pero ahora tenemos unos nuevos que son un poquito mejores que aquellos para escuchar discos. Hora de speakers nuevos. Pero estos speakers no son amplificados, por lo tanto necesitaba un amplificador. Y mirando en Temu, tenían uno que de hecho quería comprar, que es marca Fosi Audio. Aproveché de pedirlo por ahí, de hecho salía un poquito más baratos que en otros lugares donde lo revisé. Este amplificador Fosi Audio tiene 300 watts por canal, lo que lo hace ideal para este tipo de speaker. El diseño minimalista que tiene me gusta bastante y combina con las cosas que tengo. Aparte viene con un adaptador de 32 voltios que es esencial para su rendimiento. La marca es conocida en el mundo del audio por ser accesible y confiable, además de que cuenta con Bluetooth para mayor comodidad si quisieran conectarlo a una fuente externa. Algo que tiene Temu ahora es que tienen un depósito aquí en Estados Unidos. Todos los items que pedí, los pedí el depósito aquí en Estados Unidos y me llegaron en menos de 5 días. Pueden revisar qué depósitos están más cerca de donde ustedes están. Men Pro Letter es tan bueno que vamos a escucharlo right now. Miren, que a Maishi le gusta la música. A veces Max no está acostado aquí y cuando pongo música viene y se acuesta aquí. Pero es cuando coloco cosas como suaves. Supongo que si pongo un rock pesado no va a pasar eso. Y ya que estaba pidiendo cosas de Temu, aproveché para pedir uno de estos, un cepillo de diente eléctrico, costó alrededor de $16, 5 piezas de repuesto, carga rápida por USB en 3 horas, con 5 modos de limpieza. Me pareció bastante bueno. Y una de las últimas cosas es esto, que aún no lo he armado, pero lo vamos a hacer en este momento. Voy a bajar la música allá abajo. Este es un rack o mueble o repisas para colocar maticas, plantas. Sabe que nosotros cuando estábamos en la van era imposible tener plantas, maticas. Por el estarse moviendo y supongo el cambio de clima, eso como que las estresaba y casi siempre se morían, pero ahora que estamos aquí en el apartamento pues podemos tener bastantes. ¿Y por qué nos gustan? Siento que el espacio se ve como más vivo, teniendo maticas verdes por ahí y ver que están creciendo y todo eso, como que, I don't know, da como alguna especie de satisfacción de alguna forma. Oh, I like the color. Oh, eso viene casi armado todo. No toca armar nada. Oh, that's so nice. Y el color está bonito. Se ve medio rústico y nada, solamente encaja, o sea, se abre. Es como una escalera, algo así. Ok, este lo estoy pensando como allá, después de la impresora 3D ahí. Voy a mover todo un poquito y lo colocamos allá. A ver, en la publicación dice que es para matas, pero siento que uno podría colocar otras cosas. Dude, I like it. A ver, no es exactamente el mismo color, pero igual combina.
Ok, ha llegado la hora de arrancar o mostrarles una de las bicis en el cual pienso trabajar. Vamos a empezar en este video, sin embargo no va a ser el video oficial de esa bici, pero definitivamente va a ser hoy el día donde la van a ver por primera vez, quizás un poquito más detallada. Y para eso tenemos que llevar esta bebé al depósito de las bicis, el garaje. Solo una bicicleta a la vez está autorizada para estar aquí en la casa. Vamos a armar nuestra propia mountain bike vintage. Y es esta que está aquí. Por ahora estacionamos la gravel aquí. Oh, estos cauchos. Necesitamos estos cauchos. Es una Cannondale M2000. Esta es una mountain bike de los 90. Planeo hacer un video completo de la bicicleta, montándola completa, hablando de las mountain bikes de ese momento, de todo lo que tenga que ver con vintage mountain bikes. Pero bueno, hoy vamos a empezar a desmontarla como tal, ir planeando qué tanto le vamos a hacer. A ver, probablemente ustedes ya habían visto la bicicleta porque había salido en la mudanza o por ahí en el fondo, y vi que algunos comentaron cosas, solo que no dije nada. No les voy a dar todos los detalles de la bici en este video, pero muchas de las cosas que vamos a hacer hoy forman parte de lo que va a ser el video completo de la Vintage Mountain Bike. Ok, vamos a grabar algunas tomas solo de la bici. Mi alumno me trajo, ¿qué es esto? No es una dona. Que es como ponquecitos. Nuestro jefe trajo un combo que traía así como diferente. Entonces en el almuerzo yo me comí uno que era con limón. Así como una tortica con limón. Estaba riquísima. Y ese era de cambur o banana y chocolate. Pues tenía como un acidito. Ya me lo comí. Una parada rápida en nuestro nuevo supermercado de confianza. Estoy buscando para hacer una receta que me salió en Andrés Cooking. Y es una pasta, y a mí no me suele gustar la pasta, pero esta pasta se veía deliciosa, entonces vamos a prepararla. Breakfast burritos. Es que pasamos por las neveras del desorden y estamos llevando desorden. Bueno, un poquito de desorden y un poquito de no tan desorden. Y ya que estamos en el desorden, ya terminé. Son vegetales al horno con arroz. Y mañana Francisco, si quiere, le puede poner o atún o pollito. O tocino. Ok. Lo sé, esta bicicleta es vieja. No tiene esa apariencia pulida de bicicletas modernas. Está lejos de ser perfecta. Marcas, rayones, pequeñas cicatrices de lo que ha sido su vida. Claramente fue una bicicleta que dio uso, aunque no sabemos si la cuidaron bien o si simplemente el tiempo ha hecho su trabajo. A veces el desgaste es inevitable, pero ahí radica el encanto de las mountain bike vintage. Este tipo de bicicletas tiene su propio carácter, su historia, que se refleja en cada rasguño y marcas que lleva. ¿Qué es un mountain bike vintage mod? A ver, la idea no es solo restaurarla, sino encontrar un balance entre lo antiguo y lo nuevo. Queremos mantener ese aire clásico
esa esencia que define una bicicleta que ya tiene varios años, pero también vamos a ponerle piezas nuevas que le den ese toque moderno y que la hagan más funcional sin perder de alguna forma su estética original. A ver, no del todo pues. Este proyecto no se trata solo de devolverle la vida, sino más de mezclar lo mejor de ambos mundos, los materiales y la estética de lo viejo con tecnología de hoy. ¿Y por qué hacerlo? Porque, I don't know, a veces las cosas más viejas tienen un valor que va más allá de lo que se ve a simple vista. Y claro, si algo me ha enseñado el mundo de las bicicletas es que no todo lo nuevo siempre es lo mejor. A veces lo que necesita es encontrar un equilibrio perfecto entre lo clásico y lo moderno. Eso es lo que hace especial a una bicicleta vintage. No es solo una máquina, es una historia sobre ruedas y ahora pues va a tener una oportunidad para seguir rodando y no quedarse por allá guardada y quizás más nunca volver a ser usada. Y aquí está la bici desmontada casi en su totalidad. Esto lo voy a reusar y no le voy a cambiar el bottom bracket porque está bien. El headset todavía no sé, quizás lo desarmemos para limpiarlo. Pero bueno, por ahora voy a empezar a limpiarla por afuera. Quiero mostrarles que esta bicicleta tiene detalles. Obvio, es una bicicleta vieja, tiene tiene rayonazos por bastantes lados. Sin embargo, es como parte de la idea de armar esta bicicleta. No la voy ni a pintar, creo que no voy a retocar ninguno de los rayonazos que tiene. Darle una segunda vida a la bicicleta sin dejar de mostrar que es una bicicleta vieja y que bueno, que ya ha llevado bastante de la vida, men. Men, pero este frame, una belleza. El color es demasiado bonito. No sé si se puede apreciar en la cámara, pero se ve como azul y a veces se ve como medio morada. Por ahí va. Súper bonito. Si quieren disfrutar de una oferta increíble en Temu, un paquete de cupones de $100, solo tienen que hacer clic en el enlace en la descripción y en la barra de búsqueda de Temu coloquen este código y ahí pueden reclamar el paquete de cupones de $100. Y aparte, para los nuevos usuarios, si colocan este código en la barra de búsqueda, pueden conseguir productos seleccionados por $0 hoy mismo. Si tienen dudas, chequen la información en la caja de descripción abajo. Y las toallitas de confianza serán usadas para limpiar el marco, o por lo menos la primera limpiada. Obvio, vamos a tener un video completo de todo esto, bien detallado, cómo conseguir el marco, pero va a tomar un poquito más de tiempo. Sin embargo, voy a estar trabajando en esta bicicleta todos estos días hasta lograr terminarla y completar el proyecto. Así que por ahora yo creo que los voy a dejar hasta aquí. Como siempre y de costumbre, les dejo todos los links de todas las cosas que pedimos de Temu. Sin embargo, no se centren solo en lo que yo pedí. Ahí van a conseguir más alternativas. Nos vemos en el próximo video, que lo voy a empezar a grabar en este momento. Y no es el de la bicicleta. Bueno, nos vemos. Chao.